Esa carne que ya no se tocará en la vida, esa lengua que ya no logrará abandonar su corteza, esa voz que ya no pasará por las rutas del sonido, esa mano que ha olvidado hasta la ademán de tomar, que ya no logra determinar el espacio en el que ha de realizar su aprehensión, ese cerebro sin fin cuya capacidad de concebir ya no se determina por sus surcos. Todo eso que constituye mi memoria de carne fresca da a Dios una idea del vacío en que la compulsión de haber nacido me ha colocado. Ni mi vida es completa, ni mi muerte ha fracasado completamente. Físicamente no existo, por mi carne destrozada, incompleta, que ya no alcanza a nutrir mi pensamiento. Espiritualmente me destruyo a mí mismo, ya no me acepto como vivo. La momia voluntaria se halla levantada y a su alrededor se agita toda realidad. La conciencia, como una tea de discordia, recorre el campo entero de su virtualidad obligada. Hay en esa momia una pérdida de carne. Hay en el sombrío lenguaje de su carne intelectual toda una potencia para conjurar esa carne. Ese sentido que recorre las venas de esa carne mística en la que cada sobresalto es un modo de mundo y otra especie de engendrar. Se pierde y se devora a sí misma en la quemadura de una nada errónea. Ah, ser el padre nutricio de esa sospecha, el multiplicador de ese engendrar y de ese mundo en su devenir, en sus consecuencias de flor. Pero toda esa carne es solo comienzos y ausencias, y ausencias, y ausencias, ausencias. Correspondencia de la momia, Antonin Artaud. Hola y bienvenidos a el capítulo número 53 aquí en Comala Podcast. Mi nombre es Jorge Sánchez y como siempre me encuentro con mi amiga y compañera Carol Díaz. Hola Carol, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy feliz porque estamos en este especial de Halloween y eso me tiene muy contenta. Siempre me encanta que llegue esta época, me fascina, porque los temas están muy divertidos. Sí, estamos en Halloween, estamos en octubre, este mes está interesante, a mí siempre me ha encantado desde pequeñito y pues hoy traemos autores en la parte de literatura al menos que fueron para mí la guía para introducirme en el mundo del terror, del horror, de lo desconocido, así que agradezco mucho esta parte del año que está tan llena de cosas sórdidas y tan interesantes. Dime Carol, ¿este año te vas a disfrazar? No sé, no lo dudo. Ah, Bueno, tú sabes que mi relación con los disfraces no es una buena relación. no tengo muy buena relación con los disfraces. No soy como tú que se disfraza, que utiliza en la Navidad el gorrito y todo el Yo cuento. No, sí, la yo barba, no yo por ahí soy. tengo una barba. Soy un poquito aburrida en ese aspecto. Tenemos que hacer el especial, el después de Comala último de este mes, con disfraz, ¿qué te parece? No, Lo pensaré. conste. Mira, aunque uno de los disfraces más interesantes cuando yo era niño era el disfraz de momia. Y el protagonista de nuestro programa de hoy, que nos va a dar mucho de qué hablar y que haciendo la investigación, Carol, me di cuenta de que más allá del monstruo legendario que revive de la tumba y vaga ahí con los brazos hacia adelante y lleno de vendas, la figura de la momia tiene detrás de ella un mundo entero de saberes, de creencias y cosas muy interesantes que vamos a abordar hoy. Sí, Jorge, se ven distintos tipos de momia, como esta momia ha evolucionado tanto en la literatura como en el cine, y para eso traemos varias obras interesantes que nos permiten ver ese contraste. Sí, mira, en literatura traemos dos cuentos, como adelanté ahorita, de enormes maestros del género del terror, como son Edgar Allan Poe y Lovecraft. En el primero con Ligeia y el segundo con Bajo las pirámides, ambos cuentos que
para mí resultan bastante terroríficos y como le comentaba Carol ahorita fuera de micrófonos, viéndolos desde mi edad de ahora, estoy comprendiendo un poquito más como los personajes y las tramas que comentan estos cuentos que tratan estos cuentos de terror. En la parte de cine, Carol, traemos dos versiones de La Momia. La primera, La Momia, de 1959, dirigida por Terrence Fincher, y tú escogiste La Momia, de 1999, de Stephen Sommers. Ambas películas muy interesantes que nos van a dar una muy buena charla acerca de este tema. Así que, ¿qué te parece, Carol? Sí, comenzamos. Jorge, y antes de que comencemos, les recomiendo que se queden hasta el último minuto del podcast, porque el dato curioso va a estar buenísimo. Bueno, entonces yo no lo sé, así que estoy esperando con ansias, así que vamos para allá. Comencemos. Poesía, cuentos, novela, cómic, todo está aquí en Comala Podcast. En la parte de literatura traemos Encerrado con los faraones, o un texto que también se le conoce como Bajo las pirámides, de H.P. Lovecraft, y Jorge trajo Ligeia y Edgar Allan Poe. En Encerrado con los faraones, quien narra es una primera persona, Harry Houdini, contrata a un reconocido guía turística, el cual le muestra el Cairo, y durante pues ese caminar, ese conocer, este guía se pelea con uno de los jefes de Beudinos llamado Alicis. Es el propio Harry Houdini quien los separa y pues los llama a pues que no suceda esa pelea, pero ambos contrincantes pactan una fecha en la noche para supuestamente establecer un duelo y pues lograr que esas diferencias de alguna manera u otra se solucionen. Es en la noche cuando el personaje va un poco intrigado a ver esa disputa, ese duelo, y se entera que los personajes que lo acompañan están justamente muy intrigados porque Houdini pues tiene un amplio recorrido como escapista, y para esto entonces lo atan y lo introducen dentro de una pirámide, dentro de un hueco, una zanja muy pequeña que el propio protagonista dice después que nadie conoce, que es muy extraño que alguien supiera de la existencia de ese lugar. Y lo introducen ahí de tal manera que pues que él siente que va descendiendo y descendiendo y cada vez que desciende pues se hace daño en la espalda, siente que sus ropas se rasgan, se raspa, bueno, llega muy mal a la parte pues de abajo del suelo, donde él entiende pues que ya se ha podido, es lo último que puede bajar, y ahí cae desmayado. De ahí para adelante todo lo que sucede en el texto, el mismo protagonista nos dice que no está muy seguro de lo que pasa, justamente por el estado en que él mismo se encuentra. Entonces él decide que, pues, que tiene que salir de ahí, tiene que lograr escapar porque va a morir. Con el pasar del tiempo, él siente unos olores nauseabundos y va buscando la manera de salir de ese lugar, pero se encuentra con algo sórdido, algo terrible. Y ve dentro de esa que después se sabe que es una pirámide, se sabe que es la gran pirámide de Giza, que hay unos seres que tienen mitad cabeza de animal y mitad humano, el cual en algún momento del texto nos ha nombrado, nos ha hablado sobre ese tipo de seres, los cuales son unas momias, y estos seres le rinden culto a un dios que también es un poco deforme. Dentro de ese ritual extraño, el personaje busca escapar y lo logra hacer, y al final del texto dice o afirma que él no recuerda muy bien cómo logró salir de ese lugar, pero cuando salió lo encontraron inconsciente en esta pirámide, entonces no sabe muy bien, no puede afirmar 100% que lo que vio fue real o no. Y este es Encerrado con los faraones o Bajo las pirámides. Igual que tu obra, Carol, la mía, Ligeia, de Edgar Allan Poe, también se encuentra entre esa delgada línea entre lo fantástico y lo real que le suceda a los protagonistas. En este caso, acudimos a la historia de un narrador que no tiene nombre, pero que es el marido de una mujer llamada Ligeia. Ligeia,
como nos la describe Poe, es una mujer supremamente hermosa. Estas mujeres de Poe que son como ángeles bajadas del cielo, con cabello muy negro, con ojos color las plumas de los cuervos, mejor dicho, una mujer supremamente bella, de la cual el narrador está muy enamorado. Y ella ama a su marido profundamente y él se siente muy bien porque esa mujer tan bella lo corresponde. Sin embargo, como suele pasar en los cuentos de Poe, este amor sufre un revés cuando Ligeia se enferma y posteriormente muere. Un poco antes, en el lecho de muerte, Ligeia le confiesa todo el amor que ella siente por este personaje y eso hace como que él se vuelva un poco loco y que comience a abusar de sustancias luego de la muerte de ella, sustancias como el alcohol e incluso el opio. Un tiempo después, este protagonista se desplaza a Inglaterra y compra una abadía, como un castillo muy alejado de todos, y se casa con Lady Rowena Travenion de Tremaine, una mujer que físicamente es la antítesis de Ligeia, una mujer rubia, con los ojos muy azules, y que él realmente no quiere, sino que es como un reemplazo que no logra satisfacerlo del todo. Esta mujer lamentablemente también entra en una enfermedad muy grave y termina muriendo. Lo que pasa es que este hombre envuelve a su mujer en una mortaja y la deja ahí en su cama durante la noche. Mientras ocurre esto, él comienza a consumir opio y comienza a consumir licor y se encuentra en ese estado de embriaguez y el cuerpo de su esposa, Lady Rowena, comienza a moverse. Entonces él cree que se ha equivocado y ha dicho que su esposa está muerta, pero el cuerpo se detiene y así pasa muchas veces durante la noche. El cuerpo se mueve, se sacude y vuelve a estar quieto. Y en estas sacudidas comienza a volver los tonos naturales de una persona viva. Ocurre que ya muy entrada la noche, el cuerpo comienza a moverse de maneras terribles, a sacudirse, y es cuando se levanta y cae a los pies de este hombre. Se le cae la mortaja y vemos que ya no es el cuerpo de Lady Rowena, sino el cuerpo de Ligeia que se encuentra debajo de las vendas. Y esta es Ligeia, de Edgar Allan Poe, un cuento archiconocidísimo de él, que junto bajo las pirámides de Lovecraft nos van a servir para hablar de las momias y de un tema en específico que sacamos junto con Carol, que es las momias y su relación con lo oculto. Y es justamente, Jorge, esa relación con los no muertos, con los no vivientes, que este protagonista encerrado con los faraones no logra tener, y a pesar pues de los golpes que se ha dado al descender, no logra tener una clara conciencia de que si lo que vio fue real o no fue real. Aparte porque lo que se muestra son justamente esas momias donde hacen todo, donde se supone que de cierta manera tienen una conciencia sobre a quién le están rindiendo culto y qué le están rindiendo culto y cómo rendirle culto. Entonces, estos seres que de cierta manera tienen esa conciencia, que actúan en pro de adorar a ese Dios, pues ciertamente no van a aceptar que alguien que esté vivo interrumpa sus rituales y que alguien vaya a observarlos a ellos. Son rituales con milenarios. Entonces es curiosamente estas momias que guardan, y justamente Jorge, ahorita recordando en el texto nos dicen que este personaje que fue el guía de él, Abdul Reis, que se hace llamar Abdul Reis, le menciona al personaje principal que en el Cairo o dentro de las pirámides hay secretos que no han sido todavía revelados, que son incapaces de entender a los seres humanos común y corriente, que él no va a poder escapar tan fácil de esto, el judío no va a poder escapar tan fácil de esto, porque justamente hay secretos que son más grandes y que solo sobrepasan a todo ese talento que él tiene. Y es justamente el secreto que nos muestran dentro del texto, estas momias que de manera consciente adoran a su Dios, en este caso. En Ligeia sucede también algo similar, la relación con lo oculto, con esta mujer que transmigra su alma, de Ligeia transmigra su alma
a Rowena, estas dos representaciones de mujeres donde Rowena pues representa la mujer rubia, la mujer inocente y Ligeia, algo así como lo oculto, de cierta manera lo erótico, lo que engancha, porque siempre todo el tiempo nos están hablando de los ojos de esta personaje, de esos ojos tan maravillosos que justamente nos dicen que parecen alas de cuervo, una mujer mística. Y mira, Jorge, que estuve indagando y Ligeia, pues el texto siempre hace muchas referencias a otros textos y dentro de estos hace referencia a la mitología. Ligeia es el nombre de una sirena de la mitología griega. Justamente Homero pues no ofrece detalles en el episodio de la Ilíada, donde Odiseo escucha el canto de las sirenas, pero Virgilio asegura que estas sirenas son tres y dentro de estas hay una llamada Ligeia. Ligeia, o el significado de este nombre, es de voz clara y también susurrante. Entonces imagínate toda esa información que nos da a través del texto, de los cuales pues, si uno no indaga pues no se da cuenta. Entonces es esa mujer mística que en sus ojos guarda un gran secreto. Hay que recordar que Ligeia Carol no es una mujer convencional en el mundo del personaje del cuento. Ligeia es una mujer que ha vivido, que ha transmutado a través del mundo y que viene de otras tierras, ¿no? Ligeia no es una mujer, como tú dices, como Lady Rowena, casta, pura, que ha nacido como en cuna noble y que, bueno, se ha criado como para ser la esposa de alguien, sino que ella viene de otras tierras, viene de las tierras nubias, creo que dice Poe, y que eso se ve en su aspecto, en su pelo negro, en sus ojos con ese color tan fuerte y en la expresión. Y yo creo que al final que ella reviva o reviva en cierta medida y se transmute en el cuerpo de la esposa del protagonista, de la esposa muerta del protagonista, nos viene a decir eso, como tú decías, que la parte mística de esta mujer y también todo lo oculto que hay detrás del proceso de embalsamiento que ellos hacen. Y mira que esto mientras leía Ligeia, me acordé de una anécdota que me sucedió no hace mucho. Yo estaba en un cementerio de aquí de Cali con mi mamá, yo estaba visitando a su mamá, a mi abuela, y de repente cerca de la tumba llegan a enterrar a alguien, había un hueco abierto y van a enterrar a alguien, pero no hay gente. Tú sabes que los entierros colombianos eso se llena de gente, ¿no? Alrededor del hueco donde van a meter el ataúd y no hay nadie, hay como una persona, como dos personas, hay una señora y yo. Nosotros estábamos muy cerca, estábamos sentados allí. Mi mamá dice, ¿qué será que va a pasar ahí? ¿A quién irá a enterrar que no hay nadie? Cuando llega el carro con el ataúd y sacan el ataúd y lo ponen en la tierra, abren el ataúd y sacan un cuerpo amortajado, totalmente amortajado, como una momia. Hazte cuenta una momia así envuelta como en vendas, pero este cuerpo está amortajado en vendas y le han puesto como plástico y lo tiran al hueco así, sin ninguna clase de ataúd. Y yo y nosotros como que ¿qué está pasando? Y luego nos dimos cuenta que era una persona de otra religión que suele enterrar a sus muertos sin féretro y sin nada, y me pareció muy interesante. Y cuando leí el cuento de Ligeia, todo este proceso de embalsamiento y todo este proceso como de la mortaja, y que bueno, que eso es como un capullo donde sale Ligeia, pues no me fue muy difícil relacionarlo con esta parte del oculto que narra el cuento de Lovecraft, donde como tú decías, el protagonista baja y baja y baja y baja y creo que en vez de la pirámide de Carol es en una bóveda debajo de la esfinge donde él llega y donde lo tiran de hecho, y allá y esto es muy interesante porque él encuentra todos estos espíritus, digamos, todas estas momias de antes, todos estos seres, e incluso a un faraón antiguo, y ellos lo que están haciendo es adorar a otro dios, como otra deidad de estas tan conocidas de Lovecraft, llenas de tentáculos por todas partes, que vive allí, que vive debajo de esa esfinge. Y un dato interesante que dice el cuento es que la esfinge, la que todos conocemos, al menos en el universo del cuento, antes tenía otro rostro, no el que el faraón hizo cincelar allí, sino el rostro de esa deidad que está debajo de ella y que aún se oculta allí. Y es esto como que detrás del proceso, y ya sabemos todos los que menos conocemos la historia de las momias,
que el proceso en sí de la momificación era como una forma de mantener el cuerpo vivo para cuando ellos creían que iban a resucitar y sus dioses iban a llevarlos al otro mundo. Y es aquí como que no hay otro mundo, los dioses ya están aquí y pues todo el proceso que se hace continúa allá abajo junto con sus dioses. Es como si el tiempo no pasara, ¿no? Mm. Exactamente, como que se hablan de todas esas reliquias del pasado, pero en realidad está sucediendo debajo de los pies de ellos. Y curioso es justamente dónde se encuentran esos cuerpos, que se encuentran precisamente debajo de esa pirámide que tiene pues rostro de hombre y mitad Y cuerpo de león. de cuerpo de león, exactamente. Y aquí te traigo una cita de Encerrado con los faraones. Quizás las leyendas más aterradoras son aquellas que hacen referencia a ciertos productos perversos del clericalismo decadente, las momias compuestas, resultantes de la unión artificial de troncos y miembros humanos con cabezas de animales, a imitación de los dioses antiguos. En todas las etapas de la historia se momificaron animales sagrados para que los toros, gatos, ibis, cocodrilos y demás animales sagrados pudieran retornar un día a una gloria mayor. Pero solo en la decadencia llegaron a mezclar lo humano y lo animal en un mismo cuerpo momificado. Solo en la decadencia, cuando ya no supieron distinguir cuáles eran los derechos del Ka y las prerrogativas del alma. Entonces, mira eso tan curioso, justamente, esa unión entre lo animal y entre el humano. Que es algo profano, ¿no? Exacto, sí, es algo profano para allá yo. Y como aquí nos muestran es justamente esa decadencia en simplemente el hecho de mostrarnos una momia y cómo van uniendo las piezas de esas momias. Entonces es muy interesante esa información que nos dan. Pero mira, Carol, que lo que estás diciendo es muy interesante porque cuando el protagonista de tu cuento baja, bueno, cuando lo tiran, yo digo baja, pero no, a él lo tiraron por ahí, y llega allá, en vez de ver a las momias que habían sido embalsamadas como deberían ser, encuentra a estos seres con cabeza de animal y cuerpo de humano. No encuentra a las momias que todos conocemos, ni las que vamos a ver en las obras cinematográficas, sino a esta especie de blasfemia, de ente que no es ni humano ni es animal, sino que es como una leve sombra de lo que son los dioses, y son estos, junto con el faraón este que aún vive y que está allí con ellos, los que adoran al dios este milenario, porque una cosa que dice Lovecraft, y siempre lo pone en sus cuentos, en casi todos, es que este dios que ellos adoran, como con forma de hipopótamo, pero con muchas cabezas y tentáculos que le salen de allí, es anterior a sus dioses, a los dioses de Egipto, a los que todos conocemos, Ra, Osiris, etc. Ese es anterior, y yo creo que ahí nos quiere decir Lovecraft, como siempre nos quiere decir en sus cuentos, que detrás de la historia hay otra historia. Y está la eternidad, sobre todo también. ¿Y cómo es la eternidad? Y en tu cuento también Terrible. aparece lo mismo, la eternidad, pues en el hecho de un alma pasar de un cuerpo al otro. Y es curioso también lo que dijiste porque en este caso esos personajes, esas momias adoran a este dios y parece como si el personaje de tu cuento también, de cierta manera, al velar ese cuerpo, Adorara. estuviera como, ajá, rindiéndole culto, como adorándolo, como esperando que algo pasara, ¿no? Pero es que Ligeia Carol no es una mujer normal, por eso es que yo puntualizaba, ella no es una mujer normal. Es una mujer muy bella, es una mujer supremamente hermosa, sí, pero ese no es lo único que tiene ella. Ella es como un espíritu, más que un ser, es como un concepto, como eso que, como el amor encarnado, y por eso es que él no lo puede soltar de ninguna manera, y por eso es que después yo creo, y mira qué te parece esta teoría, que él nunca se casó con Lady Rowena. Él nunca tuvo otra esposa, era como una idea, como una fantasía que él tenía, y por eso la odiaba tanto, porque no era algo que de la realidad, sino una fantasía. Y lo que hay en la cama o en el lugar donde está la supuesta esposa es Ligeia, que él se trasladó hasta Inglaterra, hasta la abadía, y donde pues, como él no la podía soltar, es ella la que está ahí. Por eso es que pues con todo esto del opio y del licor y toda esta nube de drogas en la que él andaba, vio que ella se movía y vio todo, y al final le cayó encima, y por eso es que vio a Ligeia. Es como que ella, aún muerta, lo poseía, como una relación supremamente turbia entre el amor y el amor necrófago que se tiene pues, después de que esto haya pasado.
Sí, justamente eso se ve. Iba a citar la última partecita del texto. Dice así: estremeciéndose a mi contacto, dejó caer de la cabeza, sueltas, las horribles vendas que la envolvían. Y entonces, en la atmósfera sacudida del aposento, se desplomó una enorme masa de cabellos desordenados. Eran más negros que las alas de un cuervo de la medianoche, y lentamente se abrieron los ojos de la figura que estaba ante mí. En esto, por lo menos, grité: nunca, nunca podré equivocarme. Estos son los grandes ojos, los ojos negros, los extraños ojos de mi perdido amor, los de los de Ligeia. Y así termina el texto. Sí, es como, sí, yo también, ahorita que lo estás diciendo, Jorge, Ligeia es esa como la encarnación de lo que no te va a dejar, es eso que te va a perseguir, aún ni siquiera esa persona estando viva, va a perseguir o sigue persiguiendo a, a el personaje principal, de tal manera que lo ve en todas las cosas. Películas, series, cortometrajes, videos musicales, todo está aquí en Cómala Podcast. Bueno, Carol, en la sección de cine vamos a hablar de dos versiones de La Momia, de este personaje y estas películas tan interesantes que recorren el vasto territorio del cine, ¿no? En mi caso escogí La Momia, una película de 1959 dirigida por Terrence Fincher, y tú escogiste La Momia, una película de 1999 de Stephen Sommers, que yo creo que es la representación de La Momia que todos o los más jóvenes conocemos. En La Momia de Terrence Fincher nos encontramos ante la historia de dos arqueólogos, padre e hijo, que están buscando la tumba, una tumba en Egipto, de la reina Anaka. Al encontrarla, se encuentran con un tipo que los advierte, les dice que no saquen esa momia de ahí, que no la saquen en la tumba, porque si hacen eso va a pasar algo muy malo. Como todos sabemos, esta gente no les hace caso al señor que les advierte, y el padre del muchacho, porque el muchacho está lastimado una pierna, entra a la tumba y allí en la tumba encuentra el sarcófago de la reina Anaka y un pergamino. El pergamino, realmente ahorita no recuerdo cómo se llama, pero tiene un nombre, como el pergamino de los muertos o de la vida, algo así, que al leerlo revive otra momia que está dentro de esa tumba, la momia de un sacerdote que es el guardián de la tumba de Anaka. El sacerdote se llama Caris, es como la representación de la momia que todos tenemos en la cabeza, de la momia con vendas y que camina así como un zombie. Y esta momia hace que el padre pues, se vuelva como loco, que tenga un ataque de pánico que lo deje catatónico. Bueno, el hijo al ver esto saca todas las cosas de la tumba. La momia, no sabemos nada de ella, esa momia que atacó al padre, no sabemos nada de ella, pero después nos enteramos qué le pasó. Y el hijo saca todas las cosas del mausoleo y lo destruye. Esto para el hombre, el primer hombre que los advirtió, es algo terrible porque está profanando un lugar sagrado para él, que él cree en estos dioses antiguos egipcios. Bueno, lo que pasa es que este hombre controla a la momia, controla a Caris, y a través de controlarla manda a que liquide a todas las personas que profanaron la tumba. Va a matar al padre del protagonista, al tío del protagonista que también estaba acompañándolos en la misión arqueológica, y claro está, al protagonista. Bueno, y esa es como a grandes rasgos el argumento de la historia, que va por diferentes caminos y que obviamente termina en un enfrentamiento final que no les voy a decir qué pasa, pero pues para que la vean, es una muy buena película. A Carol le pareció graciosísima, no sé por qué, pero bueno, ahí está. Y Carol nos va a hablar de La Momia, de una película del 99 dirigida por Steven Sommers. Yo creo que esta versión de la momia de esta película, pues todo el mundo la ha visto. Y si no la han visto, la tienen que ver. Porque realmente es muy, muy divertida. En La momia de Stephen Sommers nos habla de Rick O'Connell, el cual descubre unas ruinas de Hamunaptra, la ciudad de los muertos. Tiempo después va acompañado de la egiptóloga Evelyn y su hermano Jonathan, y allí coinciden con un grupo de estadounidenses que también están buscando lo mismo.
y deseosos pues de encontrar esta tumba, de revelar sus secretos, de saber qué es lo que hay adentro, acaban provocando la resurrección de la momia de Imhotep, un sacerdote egipcio que intenta desesperadamente recuperar a su amada. Ese es como el gran móvil por el cual se mueve la película. Y de estas dos películas elegimos el tema de las distintas versiones de la momia. Es justamente, Jorge, en tu película, donde vemos una versión muy extraña de la momia, porque esta momia parece como si no pudiera pensar por sí sola y tuviera que estar mandada, o las acciones estuvieran mediadas por otra persona. Es una momia sin valga la redundancia, sin personalidad. Es una momia que actúa por los mandamientos de otra persona, y solo parece reconocer a alguien cuando observa a esa mujer que se parece mucho a su amada. Y en la momia de Stephen Sommers, Imhotep, esta momia que está justamente enamorado también de esta princesa, de Anaxunamun, y es el móvil por el cual él actúa. Es una momia que razona, es una momia que puede actuar puede tomar sus decisiones, es una momia que es consciente de sí mismo y del papel que está representando. Y mira, Jorge, que estuve revisando, y justamente Imhotep, que es este gran sacerdote, pues obviamente existió, y fue un erudito egipcio, el cual era reconocido porque era muy sabio, y era astrónomo, era ingeniero, era arquitecto, era médico y era sumo sacerdote. Y dentro de una de las pirámides encontraron el siguiente texto. Dice algo así como: te saludo, querida divinidad, Imhotep, hijo de Pat. Los hombres te aplauden y las mujeres te adoran. Todos exaltan tu bondad para que les cures. Te traen ofrendas y regalos. Te profieren alabanzas. Que ingieras cerveza con sus hermanos los viejos dioses y alimentan luego a los espíritus rectos. Es una inscripción encontrada en el templo de Karnak. Imagínate. Lo que nos viene a decir que era como una persona buena, ¿no? Que ayudaba a los demás o algo parecido. Sí, un erudito y un sabio. Eso, muy diferente como a la imagen que nos muestran aquí, que es alguien que busca mucho más poder para poder revivir a su amada, como tú dijiste, y también para dominar el mundo, que esa es una de las cosas que a mí me parecieron más raras de la película. Y lo paradójico es que justamente el nombre de Imhotep significa el que viene en paz. Pues ahí en esta película no viene en paz, realmente. No, para nada, es el que arrasa con Sí, todo. El que trae la maldición. Un personaje de ahí de la película nos dice incluso que va a sumergir la tierra como en 1000 años de decadencia, yo no sé qué. Va a lanzar las 7 pestes a Egipto, y mejor dicho, no es el Imhotep histórico, por lo que veo. Sin embargo, te decía que me parece extraño porque el proceso de momificación que nos muestra esta película es diferente al que todos entendemos. Lo momifican, sí, le cortan la lengua, pues lo momifican vivo y lo meten como en un sarcófago lleno de escarabajos carnívoros. Se supone que este proceso que está haciendo es algo que nunca se había hecho y que nunca se volvió a hacer, y que debido a esto y al proceso que él vivió y que pues, era tan terrible, si lo revivían en algún día iba a tener como superpoderes, lo que me parece la cosa más rara y antinatural de la vida, porque si yo no quiero que esta persona me joda más en la madre vida, y sé que es un erudito en estos temas de la magia y todo esto, no voy a dejar una fórmula por ahí en un libro para revivirlo después y que tome venganza, ¿no? Yo le decía a Carol, pues mejor lo tiro a un río y me evito el peligro que puede suponer más adelante, pero bueno, así lo hicieron en la película y me parece muy interesante, así como cuando lo unimos, ¿no? Porque la película del 59 y la del 99 tienen muchas cosas en común, que por ejemplo la relación que tienen las momias con las mujeres, ¿no? En cierta medida ese es su punto débil. En la momia de Terrence Fincher, la única forma de tener a este monstruo, que es casi un zombie, como tú decías,
dominado por este otro señor, es mostrando la imagen de la esposa del protagonista, que es muy parecida a esta reina, a la reina Ankara que él protegía y que amaba. Entonces como la relación entre el amor y la muerte que ellos tienen ahí no ha cambiado en casi 40 años que pasaron entre una y otra película, y eso me parece muy interesante, como que pongan que aunque la muerte los, los venza, eh, los lazos entre la vida y esa muerte son fuertes gracias a este amor que ellos tienen por una mujer en particular, y que a la larga termina pues dañándolos. Y es que eso se ve también en todas las películas y en los textos que elegimos, que el amor sobrepasa todo tiempo, todo espacio, como que es el móvil de las distintos, el del texto Ligeia y de ambas películas. Sí, mira, y también también otra cosa en común que tienen ambas es además, como estamos tratando el tema de las diversas versiones de las momias, es interesante ver cómo la momia es el producto de una profanación. Siempre cuando uno ve películas que tienen a la momia como protagonista o como antagonista de su historia, es porque los protagonistas principales u otros, que también están ahí como antagonistas, profanan algo sagrado. En la de 1959 se deja incluso mucho más patente esto, con el personaje del egiptólogo, no sé si es un egiptólogo o es un hombre de Egipto, que le dice a los protagonistas: no se metan allí, que eso está maldito, y si ustedes se meten va a haber muerte, y eso es sagrado, respétenlo. Y estas personas no les hacen caso, creen que son supercherías, que es algo que no es verdad, que los antiguos egipcios simplemente eran personas llenas de supersticiones, y penetran ahí, y al penetrar desatan el mal. Y es aquí cuando yo digo que esto es muy cierto, ¿no? Que como que solemos creer que los saberes antiguos, ya sean indígenas, ya sean de civilizaciones como la egipcia, la mesopotámica, o etcétera, son bárbaros. Y son cosas como que, bueno, nos pueden parecer bárbaros hoy en día, pues obviamente que le saquen los órganos por la nariz, como decía la protagonista de tu película, o que le quiten todos los órganos y los metan en vasijas. Eso nos parece parecer un poco bárbaro, pero pues teniendo el contexto del tiempo donde se estaba haciendo, uno entiende, ¿no? Y hoy en día vemos esto y lo profanamos, y la profanación viene acompañada del castigo en forma de momia. En la tuya una momia súper como con esteroides, y en la que yo escogí una momia mucho más como zombie, que se encarga de castigar, de hecho, a quien no respeta esas antiguas tradiciones. Y mira que ambas momias tienen algo pendiente. Sí, claro. En la momia de tu versión, pues justamente está enamorado, y por haber querido romper esa ley divina, por haber querido salvar a su amada de la muerte, él mismo fue condenado al peor castigo. Ambos son condenados al peor castigo, que es ser enterrado vivo, que es ser momificado vivo. Entonces ellos ambos tienen algo pendiente. El otro le prometió volver a revivir a su amada, y también fue castigado por haber justamente tocado a la que no se podía tocar, que justamente en la película lo dicen, y le prometió antes de morir que la volvería a revivir. Entonces ambas tipos de momias tienen algo pendiente, y ambos sucesos, ambos móviles de las obras justamente ocurren porque entran y profanan esos espacios sagrados. Yo creo que es la venganza, ¿no? Al menos en el caso del tuyo, es la venganza por no haber dejado concluir ese amor, que en primera medida se efectúa entre el sacerdote y la mujer del faraón, y que fue castigado tan duramente por eso, porque me parece que lo castigó muy duro también por haber tocado a la mujer. Y yo le decía a Carol ahorita detrás del micrófono: ¿y qué tal si él simplemente la tocó como uno saluda a las personas sin ninguna clase de intención oculta, o que ella se había frotado contra una pared, o que ella misma se había tocado, y que por eso me parece muy sacado de casilla ese castigo? Pues mira que es que yo tenía
entendido que ni siquiera los mismos faraones podían tocar el piso. Así era la cuestión, de que los humanos no podían relacionarse con los faraones ni sus esposas porque eran dioses vivientes. Ellos eran las representaciones de los dioses. Por eso es que cuando hacen todo el rito para la momificación de esta princesa, creo que era una princesa en la película que yo escogí, aunque ellos tenían que hacerla en las tierras donde ella había vivido, creo, la hicieron en otros lados, porque el man decía, el sacerdote que al final terminó siendo la momia, decía que tenía que hacerse rápido porque pues no se podía esperar, los dioses realmente no podían esperar que fuera así. Y aquí te quería hablar, Carol, un poquito como un dato curioso acerca de estas que estábamos hablando, de este tema de la profanación del que estábamos hablando. Ahorita haciendo esta investigación para el capítulo de las momias, encontré un dato bastante curioso y bastante sórdido acerca de las momias de verdad del Egipto de principios del siglo XX, no, del Egipto del siglo XIX. Y es que vos sabes que esto comenzó a descubrirse paulatinamente, ¿no? Sí. Bueno, tengo dos datos curiosos, de hecho. Se comenzó a descubrir paulatinamente las tumbas de los faraones y las momias, y no era que hubieran dos o tres, habían miles, cientos de momias, ¿no? Porque la momificación no solamente se hacía a las personas como a los faraones o a los hijos de los faraones, no. Muchas personas podían momificarse, podían pagar para que los momificaran. Simplemente que el tipo de momificación dependía del rango de la persona en la sociedad. Si era una persona con menos recursos, pues podía poder pagar una momificación un poco menos buena que la que podía pagar, por ejemplo, el emperador o el faraón. ¿Ya? Entonces había muchas momias en Egipto en el siglo XIX cuando las estaban descubriendo. Tanto así que vos sabés que Egipto fue parte del Imperio Británico, ¿no? Y los británicos lo que hacían, y eso me parece terrible, en sus fiestas, ya en Inglaterra, en sus fiestas digamos, del té en las noches, cogían una de esas momias, Carol, y después de hacer la comida y de compartir entre ellos, como que el postre para ellos era llevar una momia a sus casas y desenvolverla. Hacer como una exhumación allí en vivo, en una mesa, con todos los invitados de la fiesta. Y quitarle los vendajes. Y mucha gente se emocionaba mucho porque esas momias tenían collares de piedras preciosas y tenían cosas así de valor. Entonces se quedaban con eso. Pero muchas de esto se hizo mucho en el siglo XIX en las casas de alta alcurnia en Inglaterra, en el Imperio Británico. Y otra cosa es que te iba a decir, que otro dato curioso muy interesante y muy terrible también, es que un día, eso fue en los años 50 del siglo pasado, un día iba como un carro por las calles de Egipto y se chocó. El carro que chocó tenía detrás de él un montón de ataúdes. Cuando se chocó, esos ataúdes salieron a volar y descubrieron que ahí había un montón de momias en los ataúdes. Y las autoridades dijeron, ¿por qué hay unas momias en los ataúdes? ¿De quién son estas momias? ¿Dónde las sacaron? Entonces cogieron a los que estaban conduciendo el carro y le sacaron la verdad, y ellos delataron a una persona, un egipcio, pues lo llevó a un hangar. ¿Sabes qué encontraron ahí? Encontraron cientos de cuerpos colgados, cuerpos de muertos, de personas colgadas, secándose. Lo que hacía este hombre, un bandido allá de Egipto, era que tenía un acuerdo con los dueños de las funerarias en el Cairo, y las personas que no, a los NN, a los que no tenían familiares ni reclamaban a nadie, los compraba a las funerarias, y a través de un proceso de secado y un proceso con unas tintas, convertía estos cuerpos en momias y los volvía como si fueran momias sacadas de una tumba egipcia de miles de años. Los convertía así, y entonces los vendía a los museos. Y decía un experto que estaba escuchando, muchas de las momias que vemos de momias egipcias que vemos en los museos de todo el mundo son falsas, porque este hombre se las vendió, y las vendía muchísimo, claro. Entonces era una cosa para que veamos cómo era como el tráfico de las momias y el interés que tenía la gente por las momias, ¿no? Tanto así que Pues no le sí, importaba la muy autenticidad y las compraban. extraño eso.
Eso da como para un cuento, ¿no? Eso da para una novela entera. Lo que yo te iba a decir ahorita al acabar la parte de literatura es que como que este tema tiene mucho de dónde coger, ¿no? ¿No te parece? Y como que, Claro, y hay muchas cosas que desconocemos, incluso dentro de dentro del mismo valle, el Cauca también. ay, Ahí sí, es rico también el en museo de ahí momias, del centro, Carol, del centro de la ciudad, hay una momia, ¿no? esa es una de las momias más bellas que he visto, que está dentro de un árbol. Es Y está en una preciosa. iglesia, eso es como un complejo, pero hay una iglesia y es la Merced, que se llama. Si vienen un día a Cali, los Ujú, invitamos ahí sí, al centro de la ciudad, una iglesia que se llama la Merced y también un museo donde hay una momia. Creo que hay una o varias, Carol, varias, ¿no? sí, sí, sí. Lo maravilloso de eso es que cuando uno se queda mirando la momia, es como si estuviera en un sueño eterno. O sea, no sé a mí, pero a mí eso me parece muy llamativo. Tú sabes que mi sueño frustrado siempre fue ser antropóloga. Entonces, me parece hermoso, me parece bellísimo tener que ver el tiempo ahí de manera como tan física. Sí, sí, y eso es lo que nos hacen sentir las momias, ¿no? Es como que el tiempo se ha parado para ellas y lo que decían los egipcios y todo el mundo y todos las culturas que momificaron, como que estaban esperando a que llegara un momento donde revivieran y pues retomaran sus antiguos trabajos y sus formas de vivir. Entonces, al ver una momia como esta de ahí el Museo de la Merced o como las momias que conocemos actualmente por fotos o por videos, las originales, no la de este hombre que falsificaba, es como un viaje, ¿no? A estos terrenos oscuros y siniestros de la muerte, pero también como la, la esperanza de los seres humanos que tenemos de una vida más allá y de otras formas de trascender. De renacer también. Como las mismas momias eran guardadas dentro de vasijas de barros, pues ya en culturas un poco más cercanas a las nuestras, donde esa vasija de barro representaba al vientre materno. O sea, era como morir y dentro de esa misma muerte, de cierta manera, llegar a un punto donde uno volviera y renaciera. O las momias peruanas que las dejaban a la vista de todos y que por ahí también estuve escuchando un ritual que ellos hacían y que esto pasaba en el tiempo de la conquista, que ellos sacaban las momias a la plaza principal eh, y como las momias de las personas más sabias, de los ancianos, los ponían en la plaza central, una enfrente de la otra y ellos creían que estas personas se hablaban entre ellas, se contaban secretos del más allá y contaban sus saberes entre ellos. Algo que, eh, pues, si uno se lo visualiza es un poco macabro, pero que también es muy bello, ¿no te parece? Pues hermoso, o sea, eso debería ser un espectáculo Único. muy único, sí. Saber que, pues, que el tiempo está ahí, ¿no? Y que justamente uno es el reflejo de eso que está viendo, ¿no? Que uno también va a parar de una manera, va a estar convertido en simplemente ese cuerpo que se observa. Sí, y mira que, y no quiero hacer muy larga esta sección, pero como te digo, me parece que este tema tiene muchas aristas de donde tocar. Y comparándolo con lo que hacemos hoy en día con los muertos, con que los cremamos o que los metemos en ataúdes y que a la larga solo quedan los huesos, es como que esta forma de conservar los muertos, como de rendirles respeto más allá de la vida física que tienen aquí, sino un poco más allá, como que esperar con ansias a que algún día regresen a nosotros. Y en estas tribus peruanas las momias también hacían parte de la familia y en el proceso de momificación toda la familia intervenía, los niños, los abuelos, las mujeres, los hombres, todos por igual intervenían en el proceso de momificación y al final la momia hacía parte de la familia. Y hoy como que ponemos a nuestros muertos allá en un lugar, en un cementerio, o los quemamos y les tiramos las cenizas donde sea y lo conservamos a través del recuerdo. Y me parece como, no sé, un respeto más grande como este de tratar a los muertos de una manera más cercana, ¿no? Sí, es esa relación con la muerte. Hay muchas culturas norteamericanas, pues indígenas, donde las personas que morían se ponían en grandes estructuras y eran como unas camas que quedaban, o sea, ellos estaban al descubierto, no tocaban el piso, sino que eran grandes estructuras donde ponían encima a la persona vendada. Mm. Entonces esa relación de la muerte tan cercana, si no nos vamos tan lejos, en México, que hacen en México, en muchas culturas desenterran a las personas
y le limpian los huesos. Y es esa relación entre los familiares y entre tus ancestros y saber que pues que de alguna manera estamos conectados. Sí, es entender que el muerto realmente no se ha muerto, ¿no? Sigue allí y vive en cada uno de nosotros. Y por eso es que, volviendo a las películas, cuando se pasa esa barrera del respeto, que son en las pirámides, que son los sepulcros de de las antiguas civilizaciones, es que viene como la venganza, porque hemos perdido la vergüenza ante lo sagrado y profanamos algo que no debería ser profanado, y pues por eso es que se recibe el castigo que se recibe. Hechos curiosos, notas sobre cultura, sociedad. Todo está aquí en Cubana Podcast. Yo quiero iniciar diciendo que tengo miedo porque me tienen con este tema que no sé qué es, así que vamos a ver. Bueno, Jorge, para este dato curioso te quiero hacer una preguntita. ¿Alguna vez has usado Tinder o alguna red social para encontrar pareja? Di la verdad, eso es con verdades acá. Sí. No es que la haya usado, es que, ¿cómo explico? He estado en Tinder, es que tiene explicación. He estado en Claro, claro. Tinder, es que una cosa es estar en la aplicación y otra cosa es usarla, ¿no? Yo creo que cuando uno la usa es que encuentra a alguien, se cita, se ven, toman algo, pues crean una relación, ¿no? De alguna u otra forma, sea sexual o sea de otra manera. Sin embargo, yo he estado en la aplicación y pues la he tenido simplemente como para curiosear y nada más, ¿no? Nunca la he usado de esa forma que acabo de decir. No sé si esa respuesta te sirva, pero yo te devuelvo la pregunta. ¿Tú las has usado? ¿Has usado este tipo de aplicaciones? Yo soy la que pregunto, Jorge. Ah, no, Carol, pero por favor, no puedes dejar de... No, mira que realmente sí, también por curiosidad, pero no, o sea, sí cosa de 2 días que después como que me aburro y la desinstalo, o se me olvida responder los mensajes, o sea, no, como que no va conmigo. Yo creo que la interacción un poquito más de persona a persona, no como tanto como por chat, como por lo virtual, no me gusta esa opción, entonces prefiero face to face. Eso quiere decir que no nos pueden encontrar en Tinder, así que no busquen. No encontrarán. Listo, resulta que Jorge, hay una nueva aplicación, Jorge, que se llama Just a Baby. Es una app también como para salir o emparejar, pero en este caso empareja a donantes de esperma con mujeres o parejas que quieran tener hijos. ¿Qué dices, Carol? Voy viendo acá esos datos curiosos Te lo tan raros. juro. Espérate, entiendo, porque no creo que no entendí muy bien. En pareja a donantes de esperma, Con o sea, personas. hombres Sí. Ajá. con Parejas que parejas quieran, o mujeres que que quieran quieran tener un hijo. un hijo. O Pero en sea, este caso, ¿y cuál es la diferencia eso con pues, emparejarte con ahí alguien para que es allá sexo? voy. Resulta que una joven de Inglaterra reveló que, pues, que no tenía dinero para pagar el tratamiento de inseminación artificial porque esa vaina es costosísima y decidió Claro. buscar por internet y compró un kit justamente en internet. Ella empezó pues ella ya ¿Un kit de tenía un qué? hijo. Sí, ya voy para allá, dame un segundo. Dale. Es que todo esto está muy confuso, Carol, por Dios. No entiendo. ¿Qué está pasando? Con razón tenía miedo. Entonces ella compró ese kit para inseminarse artificialmente y conoció justamente esa aplicación para conocer personas que querían ser donantes. Y al mejor pues estilo de Tinder y otras aplicaciones de citas, encontró una persona, esa persona era un hombre pues de negocios, un hombre mayor, y empezaron a charlar y este hombre decidió ser el donante de esperma. Ella consiguió ese kit y se autoinseminó en su propia casa y ahorita ya dio a luz a una niña, imagínate. Ya es mamá de nuevo. Ella quería tener hijos sin la molestia de estar con una persona. Y sin la molestia de tener que pagar más de 1.600 libras esterlinas por un tratamiento de inseminación. Pero en este caso optó por el app de citas, optó por inseminarse en su casa y logró ser mamá.
No te había respondido porque estoy buscando la aplicación aquí en la app de Android. Vamos a ver Sí, yo si sé, Jorge, que tú estás buscando la app a en este momento. mi bebé, lactancia, sueña. Llora mi amor, bebé. No, mira que no está. Sí, ya te... Debe ser que es de otro país, ¿no? Es de otro país, sí, pero más que todo lo usan los europeos, ¿no? Claro, porque aquí en Latinoamérica no necesitamos nada para tener hijos. Nos miramos entre nosotros y ya estamos embarazados. Pero lo curioso es que estuve investigando un poquito sobre este mundo y resulta que dentro de estas, pues cuando las mujeres o las parejas quieren tener hijos y no pueden, van a bancos de esperma, pero ahora se está usando mucho elegir como el tipo de donante que uno quiere. Entonces, por lo menos dice, este donante va a tener, también es como una página, este donante es alto, tiene ojos claros, o es afro, o es bajito, o es gordito, bueno, uno elige cómo quiere que sea el donante. Y Okay, dentro, es súper extraño porque en esa página incluso se pueden ver las fotos de las personas que van a donar. claro. Entonces, pues está la opción de mostrar la cara o no mostrar la cara. Y también pues se puede hacer todo el proceso, el papeleo, pero no sé si en esta ocasión eso se hará justamente con la clínica o se podrá hacer como ella hizo, entrar en esa aplicación para poder comprar todo el kit y toda la vaina y poder inseminarse en casa. Menos mal es una aplicación para eso, ¿no? Porque imagínate que vos en Tinder encuentras una muchacha y hagan match y de repente ella te diga, no, lo único que yo quiero de ti es el esperma para que me dejes embarazada, pero no vamos a tener sexo. Te vas a masturbar y me vas a dar el esperma. Y no, como que, ¿qué clase de loca me encontré en estas aplicaciones? Con razón no las Con razón, instalo. solo me duran 2 días. Con razón las desinstalo tan rápido. Por eso menos mal que existe una aplicación para eso porque la gente ya sabe, ¿no? Ya Ya sabe sabes lo que que a lo sí. que va. Pero Pero es pues me un poco parece extraño, ¿no te parece? Que uno querer extrañísimo. donar para tener que otras personas tengan el hijo, pues No, ¿y cómo será el proceso? Uno va a la casa de la persona, se mete al baño, sale no con... sé si la persona se lo mandará O uno y se lo manda. No, porque eso tiene que estar si es refrigerado, tiene que refrigerado, estar por eso es como el congelado. kit que ella compró, no sé cómo será la cosa. Por eso es que vale tanto, ¿no? Porque lo hacen profesionales y cogen esperma que tenga buen aspecto, que tenga un porcentaje alto de dejar fecundar al óvulo. No es como que métame todo lo que salga de usted y queda embarazada, porque eso es... Yo no sé, yo en ese caso acudiría a un experto por mucho que me cueste. Pero mira que esto me hizo recordar a un documental, y es que me estoy tratando de acordar el nombre, pero no me acuerdo muy bien, que habla acerca de la vida moderna en los países escandinavos, estos países con un bienestar muy alto, que tienen buena salud, tienen buenos sueldos, que tienen, bueno, de todo. Y en estos países, y no me acuerdo cuál era el país puntual que trataba el documental, no me acuerdo si era Noruega o Islandia, o, bueno, uno de estos muy escandinavo, decían que la tasa de parejas que tienen hijos es muy baja y la tasa de mujeres que tienen hijos solas es muy alta. Y esto porque ya la gente no quiere formar parejas, quiere vivir solo. Los hombres quieren vivir solos en sus apartamentos y no salir de allí, y las mujeres no quieren una pareja estable o no quieren relacionarse en la mayoría de casos con los hombres. Lo que hacen las mujeres para tener hijos es lo que tú decís, comprar un kit de inseminación, que allá ya se los venden con el esperma y con todo, y ellas se inseminan en sus casas solas. No sé cómo sea muy bien el proceso, pero se inseminan en sus casas y quedan embarazadas, crían sus hijos solas. Y, y lo que muestra el documental es que este tipo de vida, como tan alejado de los núcleos familiares, con mujeres solas, con hombres apartados, sin un núcleo familiar, está creando una sociedad que lentamente se convierte en una de las sociedades con mayor tasa de suicidio en, en el mundo. Tú sabes que estos países con un bienestar muy alto, es donde los jóvenes sufren más de ansiedad, de depresión, de ese tipo de enfermedades. Y muchos lo asocian con esto, como que una falta de un núcleo familiar, una estructuración, desestructuración de los valores, el individualismo en su acepción más triste,
y como dejar de experimentar ese contacto humano que para todos es tan importante. Pues no sé, Jorge. Eso de los núcleos familiares obviamente pues es importante, pero no sé hasta qué punto eso sería lo único como problema o el mayor problema de esas sociedades. No, 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 por eso es que decía que es como el bienestar, como que tienen todo resuelto, tienen trabajos buenos, tienen toda esa vida tan perfecta, tan buena para ellos, como tan sin problemas, sumado a lo otro, es lo que hace como que hayan ese tipo de líos, ¿no? No solo esa estructuración de la familia, sino pues, Ujú. muchos problemas adyacentes. Mira que con respecto a este tema, en el 2019, la otra vez sacaron una noticia donde confirmaron que un médico holandés, que también trabaja en una clínica de inseminación, eh, engendró 49 hijos o sea, usó su semen para Mm, engendrar 49 hijos en su clínica, siendo pues no de la elección de las parejas, pues él mismo decidió que quería tener muchos hijos y se tomó el atrevimiento de inseminar muchas mujeres con su semen, dando resultado 49 hijos. Imagínate Mira entonces que, eso. ¿no te parece algo que ganan ambas partes? Mira, por ejemplo, si yo quiero tener hijos, pero no me quiero responsabilizar, pues dono esperma. Y si la mujer quiere tener hijos, pero no quiere una pareja, pues recibe una donación de esperma. Entonces como que ganan todos, aunque yo sigo Pero en diciendo este que, caso es prácticamente es una violación de los derechos porque no fueron alguien que escogió o que esa pareja escogió para que fuera el papá o pues para que fuera el donador, sino que él mismo hizo la donación de manera voluntaria, eliminando pues los otros que serían los posibles padres. ¿Sí me hago entender? ¿cómo así? Él lo que Él hizo decidió fue eliminar de dónde. las muestras y él mismo, Ah, ya, uy, ajá, muchas gracias. es maldito. Sí, él quitó a los demás hombres y Ajá, todo el esperma que había era de él. exacto. Ah, yo creí que había mandado 39 veces el esperma y No, 39 se habían no, quedado él embarazadas. era 49 hijos tuvo. Ah, 49 digo. Sí. Ajá, Ay, mucho hijo de madre. Mucho afán de tener hijos, ¿no? imagínate. Demasiado. Y esto, te voy a hacer una pregunta, Carol, que es una pregunta para ti, pero que también va para mí. En caso tuyo de ser como mujer que quisiera tener hijos, digamos en el hipotético caso que quisieras tener hijos, utilizarías estas aplicaciones? No, Mm. definitivamente no. No, no, Jorge, yo creo que no. De pronto, yo iría más por lo de ir a la clínica, por lo de in vitro y todo el cuento. De pronto un poco más por ese lado. Pero no, aplicación como tal, de ponerme la tarea de... No, no lo haría. Pero y ponte en mi lugar, que yo no entiendo pues muy bien como el raciocinio de la mujer en este caso, porque pues no puedo entenderlo obviamente porque no soy mujer y porque pues, no puedo embarazarme. Pero ¿por qué? Porque una mujer pudiendo acostarse con un hombre, quedar embarazada de ese hombre y después decidir separarse, decir no quiero estar contigo, voy a criar mi hijo o mi hija, lo que le salga, pues tú puedes hacer parte de la vida de él, seguimos nuestras vidas normales, yo no No, quiero eso, nada eso contigo. es ¿Por qué en vez de eso escogería utilizar el in porque vitro? muchas veces las relaciones, pues obviamente, como tú sabes, no son las más fáciles de llevar. Hay muchas mujeres que pues que se ven presionadas justamente por los papás de los hijos, porque quieren la custodia, porque está todo el cuento de un montón de vainas que están como atrás de eso. En cambio, supongo yo que el in vitro sería mucho más fácil porque no tienes que estar con la tarea de tener que aguantarte a alguien que diga, vea, cada viernes me va a pasar a la niña porque según la ley yo también tengo obligación. Si esa No, persona decide o quiere porque es, tener el hijo, lo puede tener de esa manera sin, supongo, no supongo porque yo no sé, sí, claro. tener que enfrentarse a este montón de trabas y de molestias y de vainas a resolver. Yo no sé si el padre sería una molestia, porque digamos una noche, un encuentro de una noche, y no, bueno, sí es que también me pongo en el Pero si pellejo quieres, de esto de exacto, no si llega un pasar, momento no en pasa. que la persona dice, bueno, esa también es mi hija, yo también quiero que sea parte de mi vida.
No, porque pero es Esa, que, es esa que mujer eso que es lo que yo quiere, digo. si solamente busca tener un hijo, y esa mujer no Sí, quiere sí. nada más con esa persona. No, pero es lo que yo digo. ¿Y qué tiene de malo pues que sean padres separados y que el niño tenga, tenga una mamá y un papá? Pues porque Pues, justamente eso es lo ambos le ideal, dan ¿no? cosas diferentes, Lo ¿no? ideal es que sea una relación buena, lo ideal es que haya Sí, sí, claro. algo cordial, pero pues en la realidad no Pero funciona de esa tú, manera. ¿tú realmente crees que no habría una relación de cordialidad? Porque Pues no sé, ella porque eso depende decide de tener las el hijo. personas. Sí, sí, No, no, pero en el hipotético caso, digamos. Porque ella decide tener el hijo, ¿no? Y no le está pidiendo nada al hombre. No le está pidiendo ni manutención, no le está pidiendo nada, ni siquiera el apellido. Simplemente, pues como digamos, y esto es un término que no me gusta, pero que lo usa para, para tener el hijo. Y ese hijo va a tener una figura paterna, un papá que va a estar, no va a estar pues en su vida total, sino que va a estar allí como intermitente. Si quiere estar, y si no, no pasa nada. por eso, pero qué Bueno, tal yo que no se sé. venga, él también tendría derecho al ser el padre, ¿no? ¿Qué Pero el niño tal también tiene que, derecho a tener un padre. Digamos que el niño cuando tenga una, diga, y mi papá, yo quiero conocer a esta persona que también es pues yo importante, creo ¿no? que también es la elección de la mujer al desear Pero querer es una ser lesión madre de la manera muy grave, ¿no? que quiera elegir. Porque si Una nos lesión muy vamos a, grave. no, a mí no me parece porque si nos vamos a elegir, pues y si pensamos en ese montón de casos que podrían suceder siendo inseminar artificialmente o conociendo al padre o como el ejemplo que tú pusiste, pues hay muchas posibilidades que esta persona pues de cierta manera va a buscar la opción que mejor le parezca. Y si esa opción que mejor le parezca sea in vitro, pues ¿por qué no? O si esa opción que mejor le parezca sea, como tú dijiste, y lo pongo entre comillas, obviamente, usando a este hombre, pues ¿por qué no? Entonces es como la opción, o sea, no, es difícil yo responderte eso porque no estoy No, no, claro, claro. de la persona ni porque sé las implicaciones que esto tendría porque no tengo hijos y porque no. Es que tiene muchas implicaciones morales. Digamos que si yo ahora mismo descubriera que mi mamá me tuvo de esa manera, la cuestionaría, le diría, ¿por qué? ¿Por qué? Y me interesaría mucho buscar a la otra persona, como de qué manera nos parecemos qué tenemos, cómo es la familia. Bueno, no sé, no me pongo a pensar mucho en esto y nos vamos del dato Pues curioso. si no, eso sería también pasaría lo mismo con personas No, adoptadas. es que pasa Hay personas que no les es que pasa lo interesa. mismo en muchos casos. Hay gente, no es que Colombia es un país en el que mucho extranjero viene a adoptar, ¿no? Y cada rato salen noticias, o cada tanto salen noticias, que viene una persona de Noruega, una persona de Estados Unidos, una persona a buscar su familia biológica, porque es algo que le interesa, si bien no quiere compartir con ellos o vivir con ellos, pero le interesa ver de dónde viene, cuáles son sus raíces y yo creo que de alguna otra manera preguntar un por qué pasó eso. Pero ¿qué más respuesta le podría dar la mamá si fue inseminado artificialmente? Eh, O sea, no creo que los datos se la dieran en la clínica de quién fue el donante. No, por eso yo le Entonces, preguntaría, pero no daría nada. por qué ese camino? No la juzgaría porque eso es decisión de ella, pero le preguntaría por qué ese camino y no el otro. ¿Por qué la decisión de no tener un padre? ¿Por qué no querías darme un padre? Bueno, muchas cuestiones que a mí se me pasan por la Ay, no, cabeza. suenas como Kafka, Imagínate, el padre. imagínate, sí. No, 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 horrible, no, no sé, O en caso de que no fuera el sé. padre solo también, preguntaría, ¿y dónde está mi mamá? ¿Dónde está esta figura que es tan importante para todos? Bueno, en definitiva yo tampoco usaría. Dije, Pero mira que casi siempre esto vienen a suplir esta figura materna o figura paterna. Siempre hay alguien que viene y lo suple. Sea una abuela, sea una tía, un tío. De cierta manera esos roles pues se suplen dentro del núcleo familiar. O es lo que yo he visto en mi experiencia como viéndome rodeada de muchos niños y niñas. En este caso pues en la institución. este resultó ser un dato supremamente curioso, Carol, y mira, nos dio casi 15 minutos, más de 15 minutos de charla, lo cual es muy interesante Sí. y podemos seguir esta conversación en los comentarios. La gente puede dejarnos comentarios a través de Facebook, de Instagram, de TikTok incluso o de Twitter, donde estamos nosotros.
damos aquí por concluido el dato curioso. Podríamos estar otra hora hablando de esto porque realmente es muy interesante. Y agradecemos a todos los que estuvieron aquí escuchándonos, agradecemos sus colaboraciones, estamos esperando sus audios para la sección después de Comala. Ya vieron que en el anterior capítulo apareció el primer audio de un autor local que nos envió un poema narrado por uno de sus amigos, y entonces esperamos que ustedes envíen sus fragmentos de obras que les guste, sus opiniones acerca, por ejemplo, de este tema que trajo Carol hoy, o de cualquier otro tema que hemos tratado aquí, sus opiniones acerca de lo que quieran, y aquí estarán saliendo. Así que, no sé, Carol, ¿qué nos queda por decir? Recuerdo que los jueves nos estamos reuniendo en Instagram, en el en vivo, para hablar sobre el tema, en este caso de las momias, y si ustedes quieren también podemos tratar y expandir un poquito más el tema de dato curioso, y por qué no hablar con ustedes sobre este que resultaría ser un gran debate. Sí. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Jorge por estar aquí. También quiero recordarles, Carol, que en el programa que viene vamos a estar con una invitada muy especial, tratando un tema también, creo que más terrorífico que el de las momias, porque pues a mí me causa mucho terror ese tema, pero pues a través de la semana le vamos a estar diciendo cuál es. Así que recuerden que estamos en nuestro especial de Halloween, tratando temas sórdidos y temas escabrosos. Como dice Carol, le agradecemos mucho por estar aquí y hasta la próxima. Hasta la próxima.